Assalamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Mi nombre es Dina Zarif Kocera y me gustaría hablar hoy sobre la feminidad de la mujer en el Islam. Allah manifiesta la belleza a través de la mujer, además de hacerlo a través de muchas otras formas. La mujer tiene esa predisposición innata de embellecer su entorno, los lugares donde pasa tiempo. Un pequeño ejemplo podría ser mientras que pones la mesa, por ejemplo, te esmeras en todos esos detalles meticulosos, en poner un mantel bonito, en poner un jarrón que decora cada sitio o cada cosa que pongas en la mesa, pues eliges un lugar determinado y esto es muy femenino. Las mujeres femeninas suelen ser mujeres que se llevan bien con la mayoría de la comunidad. Es una mujer que suele ser agradable, que le gusta pues siempre decir una palabra bonita, evita decir una palabra desagradable que sabe que puede molestar o siempre se expresa de una forma pues un tanto elegante, que transmite, digamos, con sus palabras pues esa bondad o esa cercanía. Y suelen ser mujeres que sin conocerlas, esa intuición de tal persona me gustaría acercarme y conocerla, o simplemente te inspira esa confianza de decir voy a acercarme a preguntarle algo. Normalmente, pues se tiene una forma, digamos, peculiar de vestir, en la que la mujer, pues, suele tener un estilo clásico, modesto, pero a la vez suele tener como sus particularidades, ¿no? Sabe combinar bien los colores o pone su toque personal, que realmente esos detalles ya reflejan muy bien su personalidad y su carácter. Suele ser elegante y pudorosa, entonces no se pierdan estas vergüenzas, que no se trata de tener vergüenza en temas que realmente no tendrían sentido, sino que más bien con su vestimenta transmite ese pudor hacia otras cosas que la hacen prudente y que evita también pues esos momentos indeseados. También su elegancia refleja su autocuidado, ya no lo hace por los demás, sino que también lo hace por una misma. Le gusta cuidarse tanto por dentro como por fuera. Es delicada por fuera, pero también por dentro, y entonces se cuida, ya puede ser también con los alimentos, con una alimentación sana, no tiene malos hábitos. Me gustaría decir que la belleza es ver el reflejo de Allah mismo en toda su creación. La belleza es el esplendor de la realidad. La mujer musulmana femenina quiere llegar al ihsan, que es vivir en todo momento con esa conciencia de Allah en todos los asuntos, y eso sería pues la belleza por excelencia. Hace poco una mujer que aprecio mucho me comentó: las mujeres debemos de intentar no solo ser musulmanas, sino ser mu'minat, que significa ser de las creyentes. Y también esto va relacionado mucho con el ihsan, tener esa conciencia de Allah en todo lo que se hace
en todos los detalles de cada día, en las personas que nos vamos encontrando, porque muchas veces esas personas que nos transmiten cosas son una oportunidad para, pues para transmitir esa ternura, ese cuidado, esa ayuda que la otra persona puede necesitar en ese momento. La belleza de la mujer está aquí, en el corazón, y aquí, en la compasión. La compasión en árabe se dice rahma y viene de la palabra rahem, que es el útero. Y por naturaleza, pues ella es la portadora de la vida, que desde antes de nacer el bebé pues lo alimenta y lo hace a través del útero. Igual después de nacer el bebé, con la lactancia, también el útero está relacionado porque hay unos conductos y de hecho por eso las mujeres pues experimentan esos entuertos, se contrae el útero cuando están alimentando al bebé. Entonces es muy simbólico que en árabe signifique compasión, que la palabra compasión venga de rahma y de rahem, el útero, porque es ella la que desarrolla ese don de empatía, de ternura, de cariño, de preocupación, ya no solo hacia las personas, sino que se preocupa por las cosas, por el crecimiento de las plantas, se preocupa por el crecimiento y el cuidado de los niños, de las personas en general, de sus emociones. Y es bonito saber que es totalmente natural y que más bien brota de la mujer, ¿no? Aunque a las mujeres nos gusta hablar mucho, una mujer femenina suele ser buena oyente, presta su escucha porque tiene esa preocupación innata de saber qué le pasa al otro, qué necesita. ¿Cómo puedo yo aliviar algunas de sus preocupaciones o si se siente afligida? Ya solo con escuchar tú estás haciendo muchas cosas. Esta persona se está desahogando, estás ayudando a que describa con palabras sus emociones y eso ya es un apoyo para la otra persona. Entonces, simplemente con esta pequeña característica o esta pequeña acción, para la otra persona puede significar pues un mundo. Que la mujer tenga esa empatía y esa compasión es totalmente fitra, es totalmente innato, es una predisposición que está ahí y que florece sin realmente tener que pensarlo ni tener que trabajar para ello, sino que es natural. La mujer es un uno completo y se suele decir que la mujer es externamente bella e internamente majestuosa, mientras que el hombre es externamente majestuoso e internamente bello. Y esos dos opuestos se atraen. Una cualidad muy femenina es también ser una mujer cooperativa. Digamos, en la comunidad en la que te envuelves, hay veces que puede haber una reunión en la que se tenga que decidir algo importante y tú no estés del todo de acuerdo, pero sin embargo pues cooperas y por un bien mayor y un bien común aceptas esa opinión de la mayoría y la aceptas pues con gusto. Esto no quiere decir que la mujer asienta la cabeza a todo sin realmente pues tener en cuenta su criterio verdadero y poder transmitirlo de forma sincera, ya que eso sería una debilidad y no realmente no beneficia a nadie. Todo lo contrario, lo que es beneficioso es que ella se exprese, que diga su opinión y que lo haga con total naturalidad.
De hecho, hay en ocasiones en las que el hombre podría pensar que hay una rivalidad si ella discrepa en su opinión. Sin embargo, no se trata de rivalidad ni de retos, sino que eso solo acrecenta al ego, sino que hay que dejar a la mujer vivir en su forma femenina y en muchas ocasiones puede aportar algo muy beneficioso que el hombre no ha visto en ese momento. Y tenemos un ejemplo en el Islam. En una reunión, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, el califa, estaba hablando de un asunto importante y una mujer intercedió y lo interrumpió diciéndole que estaba equivocado. Y el califa Omar ibn al-Khattab inmediatamente reflexionó y dijo: ciertamente esta mujer tiene razón y yo estoy equivocado. Y en este momento el califa Omar ibn al-Khattab era un ejemplo de la masculinidad, ¿no? Entonces se chocó un poco esta situación. Sin embargo, nos dio un ejemplo muy bonito que deberíamos de seguir, y es que hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Hay que escuchar a las mujeres, porque muchas veces pueden aportar y pueden decir en asuntos muy importantes, pueden realmente cambiar esa visión. Y es muy bonito también que el hombre esté ahí para aceptar y para tener esa disposición de autorrevisarse y reflexionar y decir y aceptarlo, pues eso, como seres humanos que somos, que nos equivocamos. Considero que el Islam es la religión del respeto y se tiene que respetar lo que es la naturaleza, sobre todo la fitra. Hay que respetar pues la naturalidad o la naturaleza de la mujer y dejarla florecer y dejarla, digamos, estar en su forma más femenina, que es pues practicando sus aficiones, dejándole ese tiempo para pues eso, para embellecer el entorno, para expresarse sin coacción, y yo creo que esto realmente va a ser o va a contribuir al disfrute de todo el mundo, porque es maravilloso, o sea, los sentimientos que se crean en ti cuando ves algo bonito. Ya puede ser un cuadro, puede ser una prenda de vestir hecha por tus propias manos, con todo ese cariño, ¿no? Porque se hace con cariño para embellecer, para que la gente cuando lo vea sienta esa felicidad. Pues hablando de un tema ya más personal, a mí que me gusta, que miro mucho en mis sueños, bueno, de hecho hace poco me hizo muy feliz escuchar esto, porque escuché que en los tiempos del profeta alayhi salam, normalmente se preguntaba cada mañana qué habían soñado, ¿no? Porque reflejaba muy bien, los sueños que habían tenido reflejaban muy bien su estado emocional. Y me hizo muy feliz porque yo sí que suelo tener esta reflexión. Y cuando comencé a ponerme el hijab, pues soñé con una bata de mi abuela, que es muy bonita, es así muy alegre, con flores, florecida, ¿no? Y bueno, la cuestión es que en el sueño se me acercaban mujeres. Estaba yo aquí en Granada, iba andando por las calles y las mujeres me pedían la bata de mi abuela. Y entonces yo me la quitaba y se la daba a ellas. Y luego iba andando por las calles viendo a estas mujeres y diciéndoles: devuélveme mi bata, es mi bata. Y entonces me pareció un sueño muy significativo y muy simbólico. Y yo pregunté, por ejemplo, a la hermana de mi abuela, le pregunté qué podría significar este sueño, y ella me dijo que podría significar que habría gente en Granada, o habría mujeres
a las que posiblemente les pudiese inspirar pues a vestir de una forma pues parecida, ¿no? Y me agradó mucho, y la verdad es que sí que me ha pasado y lo encuentro muy bonito cuando alguien se acerca a ti, tiene esa confianza, le inspiras esa confianza para acercarse y decirle, me gusta tu estilo. Y yo inmediatamente decirle, pues te agradezco tus palabras y perfectamente te puedo decir dónde puedes encontrar este mismo vestido o esta misma prenda. Pienso que es muy importante la sororidad entre las mujeres musulmanas, esa hermandad que nos une y que debemos de tenerla siempre presente y saber que igual que nosotras necesitamos ayuda, ellas pueden necesitarla en algún momento y estar ahí para tenderles la mano. Cada mujer tiene su lado masculino, igual que los hombres también tienen una parte femenina, y que dependiendo de algunos objetivos en concreto que se quieren llevar a cabo, pues ese lado puede salir en ese momento con un objetivo en concreto. Muchas veces hay deportes que la gente encasilla a los hombres, cuando realmente pienso que lo que es muy particular de las mujeres es que tienen aficiones muy diferentes y muy variadas, y puede ser, no estamos todos cortados por el mismo patrón, con lo cual es totalmente válido que tengamos aficiones aunque sean más practicadas por los hombres, y pienso que eso no quita para nada, no disminuye, digamos, la feminidad de la mujer si practica deportes que pueden ser considerados pues de riesgo o poco femeninos. A mí de pequeña siempre me ha gustado muchísimo el karate, y la verdad es que en mi clase pues eran prácticamente todo niños, pero conservo ese amor por el karate y por la defensa personal, y todavía pues a veces vuelvo a recordar, hago esos ejercicios, y también me ha sucedido que comencé a patinar, por ejemplo, con skate, y entonces sí que es verdad que recuerdo esa expresión. A mí me da mucha vergüenza ir, porque aunque lo disfrutaba muchísimo, pues sí que es verdad que ya cuando iba a practicar este deporte me encontraba con miradas pues que me paralizaban un poco, y pienso que es todo lo contrario, que estos deportes también pueden resultar muy femeninos, porque hay que hacer lo que a una le salga del corazón, y lo que sienta y lo que le guste, y pienso que esa es la mejor forma de florecer, de tener ese aura, porque las mujeres femeninas suelen estar envueltas de una luz muy positiva y de un aura que las envuelve y que los sueles ver de lejos. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.